Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos en esta mañana de bendición. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Porque Él es nuestra fortaleza. Amén. Gloria al Señor. Sea usted bienvenida. Saludamos también a todos los que están ahí por las redes sociales, que están ahí muy juiciosos, conectaditos. Gloria al Señor. En esta mañana para aprender de la palabra del Señor. Amén. Para lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Vamos a retomar allá donde quedamos el día martes, gloria al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo número 17. San Juan 17:9. Gloria al Señor, amén. Vamos a leer solamente ese versículo para seguir en el estudio en esta mañana, amén. San Juan 17, versículo número 9. San Juan 17, verso 9. Y dice la palabra como siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Leámoslo entre todos este versículo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Tome asiento, por favor. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana, una mañana que nunca habíamos vivido, una mañana maravillosa. Te doy gracias por la unción de tu palabra, por la unción de tu Santo Espíritu, por la capacidad que nos da para aprender, por la capacidad que nos da para poder enseñar tu palabra. Espíritu Santo, gracias por tomar el control de nuestros labios, de nuestra mente, de nuestro corazón, para que solamente sea la voz tuya, Espíritu Santo, la que escuchemos en esta mañana. Prepara cada corazón, prepara cada vida, no solamente de los que estamos aquí presentes, sino de los que están por las redes, no solamente de los que están en directo, sino de los que también van a ver este estudio en diferido, Dios de la gloria, en cualquier parte del mundo, Dios de los cielos, Señor amado, que hasta allá llegue la unción de tu palabra para tocar corazones, para cambiar vidas, para transformar mentes, para sacar, Señor bendito, todo lo que no es y sacar, Señor bendito, argumentos humanos y colocar tu palabra en el nombre de Jesús. También te pido, Rey de la Gloria, que tomes el control de la transmisión, que tomes el control del fluido eléctrico, que tomes el control de los aires, Dios de la Gloria, que tú, Señor bendito, seas tomando control. Atamos principados y potestades, todo lo que se quiera levantar, Señor amado, en contra de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces mencionábamos algo bien importante porque estamos desarrollando el tema acerca de la oración intercesora. Amén. ¿Cuántos recuerdan que ahí estamos viendo el día martes? Y el Señor nos ministraba de ver cómo nosotros tenemos como hijos de Dios un gran privilegio de tener al Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Él es el que intercede por nosotros. Dice que tenemos alguien que intercede siempre por nosotros. Él está a la diestra del Padre, no solamente con un cargo, sino con una labor específica de interceder. Pero ¿por quién intercede Él? Él intercede por los suyos. Mire lo que está diciendo ahí la Escritura. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes estaba rogando ahí? Dice, por los que Dios le había dado, ¿cierto? Por los que habían creído en Él. Mire lo que dice el verso 8, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Entonces, ¿por quién estaba rogando? Decíamos el día martes, estaba rogando por los que reciben al Señor Jesucristo, por los que lo conocen verdaderamente y por los que han creído. Ese es el grupo por lo cual el Señor Jesucristo intercede.
Pero dice la Escritura, dice, no ruego por el mundo. Entonces se crea una gran incógnita, porque si el Señor Jesucristo, que intercede ante el Padre y lo hace por la iglesia, por los suyos, más adelante dice para que los guarde, para que sean uno, pero solamente está hablando de la iglesia, no está hablando, dice, yo no ruego por el mundo. Entonces la pregunta que nos hacíamos el martes, y si Jesucristo no ruega por el mundo, ¿quién ruega por el mundo? ¿Ah? A la iglesia le toca esa labor. La iglesia está delegada por Cristo para que ella sea la que clame, sea la que gima, sea la que haga la labor de intercesión. ¿Cuántos entendemos eso? Porque uno muchas veces de alguna manera ocupa su tiempo en sus oraciones personales, y eso está bien, pero no podemos olvidarnos que tenemos alguien que intercede por lo de nosotros, porque a ti y a mí no nos falte nada, porque tú y yo tengamos salud, porque a ti y a mí nos vaya bien. Tenemos un intercesor, pero el mundo no tiene un intercesor, no tiene quien ruegue, y Dios ha depositado la confianza en ti y en mí para que hagamos esa labor. Amén. Pero vamos a ver en línea con eso, bíblicamente, qué delegó en este nuevo tiempo, en este Nuevo Testamento, quién de alguna manera el Señor le dio gran parte de esta función para que lo hiciera, y de alguna manera, aunque toda la iglesia tenemos el deber de hacerlo, el Señor espera de un grupo de personas que desarrollen esta labor con más profundidad. Y de hecho, su servicio al Señor, escúchelo mis hermanos, el servicio al Señor que le va a ser tenido en cuenta a ese grupo específico de personas, aparte del que cualquier ministro se le puede dar, es que Dios está esperando de que ese grupo de personas que vamos a ver en esta mañana pueda cumplirle al Señor con esa labor, porque lo vamos a ver por la Biblia para que usted y yo la tengamos clara, para que usted y yo, el día que estemos delante del tribunal de Cristo, pues de alguna manera podamos entender de que algo de eso el Señor nos puede preguntar. ¿Cuántos entendemos eso? Porque a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno el Señor lo ha dejado haciendo una labor. Y vamos a hablar en esta mañana del papel, ahí en esa misma línea, del papel del intercesor, ¿cierto? Y más específicamente de la intercesora. ¿Y de quién vamos a hablar? Según dice la Escritura, vamos a hablar de las viudas. Porque las viudas, vamos a verlo por la Biblia, en el Nuevo Testamento, cómo Dios les encarga la labor precisa de que intercedan, de que les sirvan a Dios con oraciones y con ayunos. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces, vamos a mirarlo por la Biblia y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos lleve a lo profundo del corazón, a que seamos convencidos y a que saquemos las conclusiones adecuadas conforme a la Escritura nos quiere enseñar en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia dice que Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas. ¿Cuánto podemos entender eso? Pero vamos a verlo por la Biblia. Yo sé que usted lo conoce, pero vamos a pegar una repasadita por allí. Salmo 68:5. Vamos a estar pasando por varios versículos en esta mañana, o sea que esté muy atento, porque vamos a estar en varios versículos. Es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Salmo 68:5. ¿Qué dice la Escritura? ¿Padre de quién? De huérfanos. ¿Y defensor de quién? De viudas. Es Dios en su santa morada.
Entonces, ¿quién defiende a los huérfanos? Perdón, ¿quién es padre de huérfanos? Dios. ¿Quién es defensor de las viudas? Dios. Eso lo dice la palabra. Vamos un momento a otro capítulo de Salmo, al 146:9. Vamos a ir allá, ahí mismo en Salmos. Salmos 146:9. 146:9. Mire lo que dice aquí. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a quién más. Y a la viuda, ¿quién es el que la sostiene? Dios. Y el camino de los impíos trastorna. Entonces, estos pasajes, como usted lo puede ver, pues son salmos, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ir avanzando un poco más adelante y nos vamos a ir introduciendo ya en lo que fue la labor que el Señor Jesucristo le delegó a las viudas en este nuevo tiempo. Vaya conmigo a la escritura, Isaías capítulo número 1. Hay un poquito más adelante, después de los Salmos, sigue Proverbios, Cantares, pero después sigue Isaías. En el capítulo 1, verso 17. Dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. ¿Qué más dice? Amparad a la viuda. O sea que es agradable delante del Señor, yo pregunto, estar pendiente de las viudas. Es una bendición, estar atento, estar presente, estar mirando, porque es una condición vulnerable. Cuando uno ve la escritura, gloria al Señor, para hacer un primer resumen, cuando uno ve, porque los pasajes que hemos visto son del Antiguo Testamento, de Cantares y Isaías, cuando uno se da cuenta, el Señor de alguna manera aún al pueblo de Israel le ha dado instrucciones puntuales con las viudas. Y aquí cuando está llamando al arrepentimiento verdadero, le está diciendo al pueblo de Israel, hágame un favor, ustedes tienen que amparar a las viudas, ustedes tienen que tener cuidado con el extranjero, usted tiene que tener cuidado con los huérfanos. Y son instrucciones delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto lo entendemos? Que Él tiene ese amparo, que Él tiene ese cuidado y que es importante para que uno no le falle al Señor entender que en medio, el pueblo de Israel tenía que entender que en medio de su pueblo iban a haber viudas y que era necesario de alguna manera, y por eso había una ley establecida para ellas. Yo no sé si usted recuerda o en algún momento de su vida cristiana ha leído el libro de Ruth. ¿Han leído el libro de Ruth alguna oportunidad? Enviudó Noemí, enviudó Ruth y enviudó también esta otra mujer. Y ellas se enviudaron y la ley judía decía que un familiar próximo podía redimirlas. Y de hecho que cuando el israelita cosechara tenía que dejarle una parte de la cosecha para que las viudas fueran y ellas pudieran coger lo que quisieran. Y les dejaban un pedazo para que ellas pudieran estar bien, y siempre estaba el amparo de Dios con ellas. ¿Cuántos entendemos? Y para el Señor ha sido muy prestante y siempre ha tenido los ojos puestos en que ellas de alguna manera eran muy vulnerables. ¿Y por qué la Biblia habla con tanto fervor de las viudas? Porque en el tiempo antiguo, ustedes recuerdan que los hombres eran los que iban a la guerra y casi siempre la viudez era algo que era normal. La Biblia no habla con mucha precisión del viudo como hombre, porque él de alguna manera pues tiene otras capacidades dadas por Dios para el trabajo diario. Pero como el hombre era el que iba a la guerra, entonces la viuda era la que quedaba desamparada y todo el mundo se aprovechaba y todo el mundo, ¿cierto?, tenía muchas cosas.
y como ella no tenía un papel de alguna manera como muy protagónico en ese momento, entonces casi siempre el hablar de una viuda era hablar de una pobre, de una desamparada, de alguien que no tenía recursos, porque no era como hoy en la ley occidental que moría la persona y la viuda era la que venía a recibir digamos como la herencia, ¿cierto? No es como en este mundo occidental que en algún momento la persona fallece y muchas veces la viuda queda mejor que el que se murió. ¿Sí entendemos? En ese tiempo no. En ese tiempo el hombre iba a la guerra, moría y prácticamente el que venía a absorber todo eso era o los hijos o el rey. Era el que venía, páseme en la tierra, páseme en esto, y la viuda quedaba mirando para el techo. En una condición vulnerable. Pero hoy en día, porque hay unas leyes terrenales, pues lógicamente las leyes del occidente son muy diferentes a las del oriente. Y acá, entonces, lo que se hace es que si el hombre fallece por A, por B, por C, la esposa, la viuda, en este caso es la que viene, digamos, a heredar lo que el esposo pues tenía cuando estaba en vida, ¿no? Pues si él así lo tiene a bien, porque si hace otras cosas y otros papeles, pues hasta la puede dejar sin nada. Pero ese era el panorama del Antiguo Testamento para que uno pudiera entender, y el Señor le dijo al pueblo de Israel que traía gran bendición y que tuviera cuidado de amparar a la viuda. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces es bien importante que nosotros comprendamos que era la necesidad, una necesidad apremiante de tener cuidado con las viudas, de que tenían que tener un amparo específico y una bendición unidas allí de alguna manera para que no tuvieran necesidad de otras cosas. Pero mire que la Escritura ya en el Nuevo Testamento, el Señor cuando llega Él se encuentra con un panorama en que las viudas, Él se encontró en un pasaje, las viudas que llevó las dos blancas, ¿ustedes se acuerdan de ella? Una mujer pobre dice, esta viuda ha echado más que todos, echó dos blancas, dos moneditas. Ellas eran esa condición, ellas eran de esa condición. Pero mire que el Señor también toma una parábola muy diciente para hablar de la oración en Lucas 18, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién toma de ejemplo el Señor Jesús allí? Había un juez injusto y una ¿qué? Y una viuda, la cual iba de continuo diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el Señor dice allí que el juez dijo, ni aunque temo a Dios ni tengo respeto a hombre, aunque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sé que viniendo de continuo me saque agotando la paciencia esta señora. Entonces comienza el Señor a mandar un mensaje de la necesidad de levantar no solamente a la mujer, sino también a la viuda, a levantarla de donde la sociedad la tenía como una mujer pobre, como una mujer sin mayores oportunidades, y comienza a darle poco a poco un papel protagónico dentro de algo específico y se llama la intercesión. ¿Cuántos entendemos? Pero vamos a ir avanzando por la Biblia, porque la Biblia es la que nos trae allí algo bien importante. Vamos a ir a la Escritura. Lucas, entonces vamos a ver en Lucas 18:3. Vamos a mirar allí, para no parafrasearlo, sino poderlo leer con entendimiento. Lucas 18:3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios,
ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, que claman a él. ¿Qué? ¿Cuál era la labor entonces que hacía la viuda? Clamar ¿cuándo? Día y noche. Él la toma como ejemplo y le dice, mire, esto es lo que tú vas a hacer, mujer. Ya no vas a ser la pobre de las dos blancas. Yo te voy a dar a ti una labor que hagas y por esa labor yo voy a responder por ti y voy a hacer que muchas cosas hará fe en la tierra. Entonces comienza el Señor a mandar esos pequeños mensajes de qué va a pasar con las viudas en este nuevo tiempo, en esta verdad presente, como dijo el apóstol Pedro. Y es esa labor maravillosa de la intercesión en la mujer que tiene una condición muy especial para Dios y es que ha enviudado. Pero vamos a ir a la palabra de fe también, a Primera de Timoteo capítulo 5. El Señor da en esta carta paulina, da unas instrucciones tan precisas el Espíritu Santo para las hermanas que desarrollan esta bendición. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 5, verso 1. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Honra a las viudas que honrarlas. Dice, honralas. Honre a las viudas que en verdad lo son. ¿Y por qué él dice que en verdad lo son? Vamos a mirar y verá por qué lo dice. Pero si alguna viuda, escúchelo aquí, tiene hijos o qué, o nietos, porque también puede ser que la viuda tenga hijos o nietos. ¿Ustedes pueden entender eso? En el caso que pasó en Ruth, la nuera de Noemí, pues ellas quedaron sin hijos prácticamente. Entonces no tenían y tenían que buscar cómo redimirlas. Pero en este tiempo, para la verdad presente está diciendo, hay personas que alcanzaron la viudez y tienen hijos y tienen nietos. Y dice acá, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aparte de Dios. Amén. Entonces está diciendo el Espíritu de Dios allí a través de la palabra y está diciendo de que evidentemente las viudas que tienen hijos y tienen nietos tienen una condición especial. Mire que yo les quiero leer ese mismo versículo en otra versión que de pronto nos da un poquito más de claridad. La versión traducción del lenguaje actual dice, verso 3, ayuda a las viudas que de veras necesiten ayuda, ayúdalas a ellas. Verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesiten, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Esto es lo que Dios quiere encontrar, que yo la estoy leyendo tácitamente. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesiten, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Esto es lo que Dios quiere que se haga. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Dios con las viudas y cuál responsabilidad con los hijos y los nietos? ¿Quién tiene que cuidar a quién? Los hijos y los nietos, cuidar de la viuda. Revise usted si hoy en día se hace eso. O la viuda termina sustentando todavía a los hijos y criando todavía a los nietos. Lo más tremendo es que dice, esto es lo que Dios quiere que se haga. Cuando no se hace lo que Dios se dice, uno está desobedeciendo al Dios y a su palabra. Yo con responsabilidad
poderle explicar de que está bien que usted de pronto diga, yo cuido a mi hijo, a mi bebé de 40 años, yo todavía lo quiero cuidar. A mi bebé de 30, a mi bebé de 20, yo también lo quiero cuidar todavía. Pero lo que usted no puede olvidar es que Dios te ha delegado una función y es una función de intercesora. Y si tú gastas el tiempo que Dios determinó para que tú hagas una labor en otra cosa que Él no te ha puesto a hacer, escúchelo, un día tú vas a estar delante del tribunal de Cristo y Dios te va a preguntar qué pasó con la labor que Él te puso a hacer. Si Él te puso a interceder por la iglesia, por el mundo entero, por el barrio, por tantas cosas, porque está de lo mío y yo me encargaré que ellos se ocupen de ti. Y usted podrá decir, pero es que si yo me descuido, mis hijos me ponen a aguantar hambre y mis nietos sí que es cierto. Pregúntele al Señor, ¿no será que estamos haciendo al contrario de la palabra y por eso ni esos hijos ni esos nietos levantan? Cuando uno hace la voluntad de Dios, siempre permanecerá la bendición de Él por delante. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces, vuelvo y les leo, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Hubo un antes, cuando ellos estaban pequeños, ¿cierto? Que los cuidaba, que todo el tema, pero dice ahora no es la función. Entonces, este listado. Entonces, ¿para qué nos sirve la palabra? Para que usted sepa y no se deje usted meter responsabilidades porque Dios te va a demandar ese tiempo, hermana. Tiempo que Dios te quiere ver intercediendo por la humanidad que no tiene quien ruegue, intercediendo por su iglesia, que la gente no quiere doblegar su corazón a Cristo. Cristo quiere ver que las viudas que Él sustenta estén en su iglesia intercediendo porque las almas se salven, y resulta que ella pendiente, si el hijo de 40, de 30 o de 25 años, es que no he podido orar porque ¿quién le calienta la comida? Entonces, donde uno dice, ¿nos está hablando claro la palabra en esta mañana? Todos tenemos en profundidad la labor que hay que hacer. ¿Todo nos queda claro? Igual cualquier cosa, si necesita más claridad, ahí le va a quedar grabado. Amén. No hay problema. Entonces dice, verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado como sola. Entonces hay dos tipos de viuda. La que sí llegó y de pronto, ¿qué le da a la criatura? Y es diligente ¿en qué? En súplicas y oraciones. ¿Cuándo? Entonces, ¿qué se tiene que poner a hacer la viuda que se le murió el marido y con hijos y todo? Le dice el Señor, mire, confía en Dios y póngase a orar. No pierda más el tiempo y ore de día. Esta palabra de alguna manera viene como respuesta a muchas cosas que yo le había preguntado al Señor. Porque resulta que uno mira aquí la Escritura y la Escritura es clara para enseñarnos a nosotros. Amén. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente, ella se ponga a hacer la labor de oración. Y uno dice, pero ¿será posible eso? Claro. Mire lo que dice, colócale el separador allí, colócale el separador, vamos a colocarle un separador porque ahorita volvemos a esta misma parte para que no tenga que voltear. Y vaya conmigo a un pasaje súper conocido, Lucas 2, capítulo 2, versículo número 37. Bueno, leamos desde el 36. Lucas 2:36.
¿Ya lo encontró? Vamos a hablar de una hermana en la fe que se llama Ana. Y de edad como muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Verso 37. ¿Y cuál era su condición ahora? Era viuda hacía cuánto? 84 años. Y 7 que vivió con el marido, sumen 91. 84 años y no se apartaba de dónde, de ver televisión, del televisor o de las redes sociales. Menos mal que no había, ¿no? Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. ¿Con qué? Con ayunos y oraciones. Yo hago de oración. Aquí a mañana queda en esa condición o está en esa condición, no diga que no tiene trabajo. Dios le acaba de dar trabajo. Y usted estaba diciendo, Señor, a mí ya no me contratan en ninguna parte. En el cielo le hacen su contrato y le pagan. ¿Cuántos alaban al que vive para siempre? Amén. Porque mire que ella tenía 100 años, pongámosle 100 años, tenía trabajo, el Señor la tenía como una reina, pero era aquella que hacía servirle al Señor. ¿Y qué leímos ahorita ya en Timoteo? Que ella te tiene que dedicar diligentemente a ponerse a orar. Confiar en Dios y póngase a orar. Confiar en Dios y póngase a ayunar. Esa era la labor que el Señor vino a restaurarle a la mujer viuda. Ya le dice, mire, yo ya no le voy a decir a otros de tocar al que sea. Aún a mi iglesia para que haga lo debido. Amén. Y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y como les explicaba un día, el Señor me daba el entendimiento por su gracia de explicarle a los servidores en una mañana, y yo le decía, y la Biblia no dice que ella vivía en el templo. Ella dice que no se apartaba del templo. No sé si vivía al frente, no sé si vivía en la esquina, no sé si vivía a 2 cuadras, no sé si tenía que coger burro, yo no sé, pero ella no se apartaba. Ella estaba allí en la labor que el Señor le tenía. Hacía 84 años que había sido viuda. Y le dijo, como a usted le queda tiempo, no se ponga a ver si aprende a coser, no se ponga a ver si aprende a tejer, póngase a orar y ayudar. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces yo pregunto, ¿el ministerio de las viudas dentro de la iglesia de Cristo está vigente o no? Ahí lo vemos. Lucas capítulo 2, Pablo escribe a Timoteo y deja claro que así como la hermana, de alguna manera, la hermana Ana, hija de Fanuel, mire que ella tenía sola figura de ministerio allá, un poco olvidado. Pero ¿sabe de quién no se olvida? Que los ojos de Dios están puestos todos los días ahí, en la que ora, en la que ayuna, en la que clama, en la que gime. Entonces, esta palabra es una palabra que nos ayuda a todos a entender que las viudas delante del Señor tienen una labor que hacer. Hay que hacerle caso. ¿Cuántos entendemos? Amén. Dice verso 38, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, hablando del Señor Jesucristo, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Imagínense esa mujer, qué admiración, ¿no? 100 años y como un roble para la oración y el ayuno. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Pero gracias a Dios que aprendemos. Y mire que algo que me pasó a mí en estos días, que yo pensaba en una persona y pues claro, uno en su humanidad, lo digo en mi humanidad, porque como humano, y yo había quedado de ir a visitar la hermana. Y pasé y yo
le dije, Señor, pero normalmente uno va y comparte un pasaje, pero la hermana con esas dificultades que tiene y para que ella venga y esto, lo otro. Cuando el Señor me dijo, usted no justifique a nadie, lea mi palabra, lea mi palabra. Y fue cuando me dio Lucas capítulo 2. Y yo fui y le dije, porque yo le dije, no, ella me dijo, no, hermano, porque es que esto, porque es que aquello. Yo le dije, hermana, usted tiene que hablar con el Señor, porque su labor, pues yo le pregunté, bueno, ¿y usted cómo ha estado? ¿Si está orando? ¿Si está? Pues hermano, como el cuento, en veces sí, en veces no. Yo le dije, mire, vea, y ayunos. Entonces, habla con el Señor, porque el Señor te va a demandar eso si tú no te pones a hacer lo que Dios te dice. Porque yo traté de justificarla por la edad, pero él me dijo, no me justifique a nadie, lee mi palabra. Si ella tiene más de 100, que hable conmigo. Y no tiene más de 100, entonces toca que ella lea la palabra. Porque aquí es donde uno lee la palabra y son estos los testimonios como lo de Ana, lo que el Señor dijo, si ella pudo con las fuerzas que yo le di, uno no puede justificar a ninguno de que ella no venga, de que entonces no, hermano. Es mejor que uno hable con el Señor porque la viuda, aún la anciana, tiene una labor delante de Dios que hacer. ¿Cuántos entendemos eso? Y es bien importante que se haga y que uno no justifique a nadie, sino que uno lea la palabra y hacia los próximos días, o muchas de ustedes, y inclusive cualquiera, hombre o mujer, o las que están ahí por las redes sociales que están diciendo, hombre, ¿cómo así? Yo pensaba que ya yo tan anciana, ¿qué me iban a poner a hacer? Pues mire que ya el Señor nos está recordando en esta mañana que sí hay para hacer, que no se comprometan, que el Señor la está esperando, apenas quede sola, para que Dios, y es diligente en súplicas. ¿Y qué será una persona diligente? Hoy sí, mañana no. ¿Qué entiende por diligente? Una persona que está activa en eso, que es su labor, que está allí muy pendiente de todo, lo que tiene que ver con oración, con súplica. ¿Y qué significa interceder? Orar, suplicar, llorar, clamar, gemir. Eso significa. Verso 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está como muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, o sea, para que no tenga que decirle nada. Verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y uno dice, pero ¿cómo así se mete ese? Porque si alguno no provee para los suyos, o sea, si un hijo no ayuda, si un hijo cristiano no ayuda a su mamá que quedó viuda, ¿qué le está diciendo? Y mayormente a los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuántos entendemos? Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Verso 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, a Timoteo, que es un pastor, y le está escribiendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y le dice, mire, hagamos una cosa. Mire las viudas que tienen la congregación y separe dos grupos, las mayores de 60 y las menores de 60. Las menores de 60, dígale que mejor consigan marido y miren a ver cómo siguen otra vez la vida. Si son por allá que viudó de 35, 40, dígale, no, esas todavía cualquier momento se les alborota la carne y esos son el diablo completo. En cambio, las que son mayores de 60, colóquelas aparte y ellas son las que van a soportar el ministerio que Dios te está entregando, Timoteo, con oraciones y ayunos.
¿Cuántos entendemos eso? Él está dando instrucciones, está diciendo, separe el grupo, separe las que son menores de 60 y separe las que son mayores de 60, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Sí está leyendo o estoy leyendo un magazine? ¿Sí está leyendo la escritura o no? Menos mal que usted la tiene en la mano. ¿Ah? ¿Qué pasa con la viuda por ahí que se la pasa chismorreando aquí, allá y metiéndose a ver qué chisme se jala para meterse en otra casa a contarlo? Dice, vea, esa no. Hermano, y uno se da cuenta, hermanas en la fe, oye, que se quedan en la casa peleando todavía con los hijos, agarrada con los nietos y voltea. Deje aparte, porque mire la escritura lo que está hablando, dice, verso 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. No, aquí le pega la vaciaón. Hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya Satanás porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? Poder en Cristo. Ya Satanás se había llevado algunas, vea. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no se haga estos dos grupos. Deje las más jóvenes aparte, que esas todavía les falta carne para que se deleiten todavía, que críen hijos, que le hagan, que todavía tienen madera como. Pero si hay un grupo que ya se acercó a los 60 y coge de los 60 para arriba, que ya son más maduras en la fe, que ya entendieron, que ya caminaron, que ya su carne no está ahí a todo vapor, déjelas aparte. Y que si no tienen quien la sostiene, que aún la iglesia de alguna manera se encargue de mirar a ver cómo se ayuda, a ver cómo se brinda una ayuda, cómo la misma iglesia ayuda a esas viudas que quizás de pronto no tienen los recursos para poderse solventar y es necesario que la iglesia intervenga. ¿Cuántos entendemos eso? Volvamos a leer para que no nos quede duda alguna. Mire bien. Verso 10, diciendo Pablo a Timoteo, si hay alguno que tiene viudas en su casa, pues que no sea agravada por eso, que simple y llanamente entienda que no le carguen el sustento o la manutención de las viudas, no se la carguen a la iglesia, que ellos se encarguen de ayudar a las viudas y de sustentarlas, porque el Señor les va a recompensar por ello, les va a honrar por ellos. Si usted tiene la oportunidad y quiere recibir una bendición en su vida, ubique una viuda y hónrela, porque es una bendición de parte de Dios. Amén. Pero dice, si hay algún creyente hombre o creyente mujer que tiene viudas a cargo, que la siga manteniendo y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, para las que en verdad no hay nadie quien las ayude, no hay nadie quien las sustente y tenga que la iglesia de alguna manera ayudarlas allí. ¿Cuántos podemos comprender eso? Entonces, aún nosotros como iglesia, esto que Dios nos está hablando es doctrina, aún nosotros como iglesia tenemos que mirar a ver cómo, si se cumple esa función, cómo se hace en esa bendición. Amén. Mire lo que dice Hechos capítulo número 6. Hechos capítulo 6. ¿Cuántos estamos aprendiendo esta mañana? Cuando usted encuentre una viuda, ¿qué le va a decir? Le tengo trabajo, mi hermana, le conseguí trabajo. Se hace el tema. Elección de los 7 diáconos.
capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran ¿qué? Eran desatendidas en la distribución ¿qué? Entonces, ¿qué hacía la iglesia primitiva en el primer siglo? Separó las viudas y tenía las viudas como en un lugar. Y la iglesia lo que hacía era suministrarle ¿qué? Una distribución diaria. Y entonces los griegos dijeron, pero ¿cómo así? Y es que los que están sirviendo solamente le sirven a las viudas de los hebreos, y las de los griegos, ¿qué pasó con ellas? Y le levantaron la mano a los discípulos y le dijeron, no, si hay, nosotros nos pongamos a servir aquí las mesas, ubiquen ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nombraron ahí está Esteban, Felipe, bueno, todos los que mandaron ahí, los 7 que nombraron. Y se encargaron ya de ese trabajo. Pero entonces, mire lo que es hermoso a la luz de la palabra. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron ¿qué? Las manos. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire que ahí viene la respuesta de que la viuda haga su labor. La iglesia primitiva se encargaba de las viudas, pero las viudas estaban haciendo su trabajo. ¿Por qué crecía el número de los discípulos? Porque las viudas estaban en un lugar ayunando y orando, para que Dios respaldara a los discípulos, para que Dios respaldara a los apóstoles, para que la obra se ensanchara, para que las vidas recibieran a Cristo, para que las vidas aceptaran al Señor Jesús. Y se vio en el verso 7, se vio teniendo las viudas y simplemente esperar a que llegara la mañana a la noche y simplemente para darles una razón diaria. No. Ellas no tenían otra labor. Dios no les puso otra carga. Dios no les puso a que sirva las mesas. Dios no les puso a que haga otra cosa. Les digo, ustedes dedíquense a orar y ayunar, a clamar, a gemir, para que Dios respalde a los que están haciendo la obra. Pues lógicamente el Señor comienza a moverse. Dios comienza a hacer la obra. Dios comienza a glorificarse. Y el número de los discípulos se multiplicaba, vea. ¿Y por qué se multiplicaba? Pues claro, esa cantidad de viudas orando, clamando, gimiendo, ayunando. Pues todo el mundo comenzó el Señor a tocar los corazones. Entonces, ¿por qué es importante entender ese tema de la intercesión? A lo que hemos leído de la palabra del Señor y al entendimiento que Dios nos ha dado, pues hermano, va a ser mi menester ponerme a orar, porque si en este lugar hay viudas, o la que vaya quedando viuda, no se lo deseo, pero la que vaya quedando viuda, pues ahí tiene que ponerse a hacer una labor. Orar al Señor. Porque el ministerio de la intercesión, yo le decía, y hablaba inclusive con una hermana ayer, y yo le decía, hermana, es necesario, y le decía yo, es necesario, se lo decía anoche, es necesario que el Señor levante los grupos de intercesión. Oye, y va el Espíritu Santo esta mañana y me dice, pero si el grupo lo tiene. Yo dejé unas funciones en las viudas. Y la manera en el que es necesario que realicen esa labor para conmigo, para que yo, los corazones, para que yo traiga avivamiento, para que yo traiga un despertar, para que ellas oren por las peticiones de los que no pueden orar, para que ellas rueguen por el mundo. Entonces yo decía, Señor, y esta mañana el Señor me permitió el estudio que les estoy dando esta mañana. El Señor me dijo, mire, es por aquí. Yo traía, anoche estudié otra cosa, anoche preparé otra cosa, leí otra cosa, pero como aquí se hace lo que el Espíritu diga. Me dijo, no, es por este lado. Entonces, hoy el Señor nos está dando una gran enseñanza. Y claro, por eso, hermanos, es que yo voy a comenzar a orar para que Dios, esta palabra, que yo sé que fue Él el que nos la ha dado,
el Señor ponga en orden todo. Porque hermano, de verdad que sí, debería ser las hermanas que tienen en esa condición. El Señor liberta las vidas, orando por peticiones, clamando por avivamiento, despertar de la gente, haciendo allí, clamando, gimiendo. ¿Cuántos entendemos eso? Que claro, que todos tenemos que orar, que todos tenemos que clamar, pero el Señor nos está diciendo, yo tengo un grupo muy especial, que yo respondo por ellas, que yo las cuido, que cualquiera que les vaya a hacer algo, yo estoy. Hoy Dios nos ha ministrado por su palabra. Y ahí están las evidencias que lo que Dios organiza, Él no lo desorganiza. Lo que Él tiene a bien, lo tiene a bien. Amén. Entonces está esa labor de intercesión. ¿Orando por qué? Orando por las reuniones, por los hermanos, por la familia, por un despertar, por un crecimiento de la palabra, por una multiplicación de discípulos, orando por peticiones, orando, clamando, gimiendo. Uno al parecer no tiene una cosa que hacer en el Señor, pero Dios sí va a demandar ese tiempo, que es necesario que usted entienda que es valioso que le responda al Señor. Entonces, hermano, toca decirle al Señor, Señor, y para que usted sepa antes de comprometerse y decir, mire que voy a cuidar a fulano, que es que, no, hermano. De pronto no sea que se esté haciendo la labor al contrario y por eso usted no haya visto frutos en su familia, en sus hijos, porque de pronto se descuidó lo que verdaderamente Dios quiso que usted hiciera, y era desarrollar su labor de intercesión. Que en vez de preocuparse por otras cosas, la Biblia lo leímos hoy. ¿Quién es el que se tiene que preocupar por las viudas? En Cristo, preocupada por la hija o el hijo de los nietos, y resulta que de aquí a mañana aparece el Señor y le dice, hija, usted hizo lo que yo no le pedí, y lo que yo le pedí usted no lo hizo. Entonces ahí es donde uno dice, no, hijos míos. Por eso dice, cuando yo, es que ese pasaje donde leímos, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, entonces mucho, pero la Biblia me dice que son los que ustedes, son los que tienen que estar pendientes de mí. Yo estuve pendiente de ustedes hasta el día en que ustedes fueron adultos, y ya de ahí para allá no me ponga más carga, porque ya Dios no me responsabiliza por más carga para ellos, porque son ustedes los que tienen que estar pendientes de lo que yo necesite, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Yo pregunto, ¿usted cuidó y ayudó a sus hijos cuando estaban pequeños? ¿O los dejó por ahí? Y ahorita dice, son los hijos y los nietos los que tienen que estar pendientes de que a la viuda no le falte nada. Y dice, esto es lo que Dios quiere que se haga. Entonces, mi hermano, aquí Dios nos da la responsabilidad para que usted no se comprometa. Más bien ore y hable con el Señor, porque Dios demanda de usted una labor. Amén. Entonces vamos a orar. Yo sé que usted ya Dios lo ministró, yo sé que ya Dios a usted le habló, y vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle a Él que nos ayude. Amén. Que Él sea colocando en orden todas las cosas, porque Dios es bueno. Y menos mal que nos da este tipo de enseñanzas para que el día que estemos delante de la presencia de Él nos hagamos que, ¿cómo así que yo no sabía? Solamente queda esta enseñanza. Es mi labor orarle al Señor, porque si yo encuentro dentro de la iglesia hermanas que tengan esta condición, yo tengo que llevarla por la Biblia. Y tengo que decirle, hermana, usted tiene que desempeñar una labor de intercesión en la iglesia. Si ella lo quiere hacer, bien. Si no lo quiere hacer, yo por lo menos se lo habré dicho. Te exaltamos y te bendecimos, Dios poderoso. Te exaltamos y te bendecimos, Dios omnipotente. Te exaltamos y te bendecimos, Dios soberano. Te damos a ti la gloria. Te damos a ti la gloria. Te damos a ti la alabanza. Te damos a ti la exaltación, mi Padre bueno. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu enseñanza.
Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos hablas. Te damos gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en esta mañana, por enseñarnos, por ministrarnos, por capacitarnos, por ungirnos, Dios de la gloria, por ungirnos, poderoso Dios, por ungirnos, poderoso Dios, por ungirnos, poderoso Dios, por llenarnos de tu gloria, Señor amado. Padre, muchas gracias, Dios eterno. Muchas gracias, Rey de la gloria. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, soberano creador. A ti la gloria y la alabanza, a ti la gloria y la adoración, a ti la gloria y la exaltación, a ti la gloria celestial. Mañana, por todas mis hermanas, Dios de la gloria, Señor bendito de la gloria, que son viudas dentro de la misión, Espíritu Santo de la gloria, para que tú, Espíritu Santo de Dios, Señor, tú les termines, de Dios de la gloria, de convencer por su Santo Espíritu, Rey de la gloria, la palabra que hoy ha sido implantada. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Señor bendito, gracias porque tú siempre hablas, gracias porque tú nos ministras, así como Zacarías 12:10 lo dice. Espíritu de gracia y de oración, Señor amado, sobre cada hermana, sobre cada hermano, Dios de la gloria, para que también podamos interceder, para que también podamos clamar, para que también podamos gemir, para que también podamos suplicar, para que también podamos implorar, para que también podamos suplicar a ti, Rey de la gloria, a ti el honor y la gloria, a ti el honor y la alabanza, a ti el honor y la adoración. Que se levante a suplicar, que se levante a ayunar, que se levante a orar, Dios de la gloria, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Señor, yo te pido, Señor bendito, que tú le des la capacidad a mi hermana, que tú le des la capacidad a mi hermano, que tú nos des la capacidad a todo, Dios de la gloria. Derrama, Padre, unge mi hermana, úngela con espíritu de oración, úngela con espíritu para que clame, para que gima, para que pueda clamar a ti, para que pueda invocar tu gloria, para que pueda invocar tu gracia, para que pueda invocar tu poder, para que pueda invocar tu misericordia. Oh Dios eterno, oh Dios de la gloria, mira mi Padre celestial en esta mañana, Rey de la gloria, hoy queremos confesarte, Dios de la gloria, Señor, que quizás por el desconocimiento de tu palabra, Rey amado, queremos hoy confesarte delante de ti, que tú no le habías dicho que le diera tanta prioridad, Dios de los cielos. Hoy te pedimos, Señor amado, perdón por esa situación. Hoy te queremos confesar que pensábamos que estábamos haciendo bien, pero resulta que no estábamos haciendo las cosas tan bien como tú quieres, Dios de la gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo, a corregir lo deficiente, así como cuando tú le escribiste a Tito, Rey de la gloria, porque tú le dijiste a Tito, Rey de los cielos, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, Dios de la gloria. Ayúdanos a corregirlo. Yo te clamo en esta hora, poderoso Dios. Yo te clamo en esta hora, poderoso Dios. Yo te clamo en esta hora, poderoso Dios. Yo te clamo en esta hora, bendito el Rey de la gloria, que tú obres, que tú toques, que tú inquietes, que tú hagas, Señor bendito de la gloria, lo que tú tienes que hacer en cada corazón. Padre, circuncídalo, Padre, circuncídalo. Saca toda dureza, saca toda indiferencia, saca toda apatía, saca toda rebeldía, saca toda mi Padre de esos nietos que quieren subyugar a mi hermana, que quiere subyugar a mi hermana, que la quieren subyugar, Espíritu Santo de la gloria, colocándole cargas que tú no has dicho que son para ella, Dios de la gloria. Si no, Señor bendito, por el contrario, son los hijos y los nietos los encargados de estar al cuidado de esos padres, de estar al cuidado de esos papás, de esas mamás, que ya mucho tiempo los cuidaron, que ya mucho tiempo los ayudaron, que ya mucho tiempo los sostuvieron, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias porque nos alumbra la luz de tu entendimiento, Rey de la gloria. Muchas gracias, mi Señor, muchas gracias, mi Creador, muchas gracias, Hacedor de maravilla, muchas gracias, Hacedor